Comenzamos la última sesión de Teología Fundamental que lleva como título Círculos de Diálogo. Se puede mirar como referencia el Catecismo de la Iglesia Católica número 817 a 822, 839 a 856 y 2123 a 2128. Ya en la primera sesión recordábamos cómo San Pedro decía que teníamos que estar dispuestos a dar razón de nuestra esperanza a todo aquel que la pidiera. Y vemos cómo Pedro entra en casa de Cornelio, que era un pagano, para hablar de Cristo, aunque aquel hombre había sido ya movido por Dios para que le fuese a buscar y le hablase de esa salvación que Jesús nos traía. Y vemos también cómo Pablo, en el Areópago, aprovecha la religiosidad de aquellos hombres para hablarles del verdadero Dios y de la salvación que nos viene por Jesucristo. A la hora de mantener el diálogo religioso, hay unas relaciones que son distintas con otros cristianos no católicos y con los que no son cristianos. De hecho, como sabemos, ya San Juan 23 promovió un empeño especial por el ecumenismo. También en el Opus Dei comentaba San José María Escrivá que, hablando con San Juan 23, le decía que no había aprendido el ecumenismo de su santidad, que ya en el Opus Dei desde el principio había cooperadores que no eran católicos y en la práctica, en las residencias, los centros que promueve el Opus Dei, se recibe a todo tipo de personas y no se les habla de Dios si ellos no lo piden, sobre todo aquellos que no son cristianos, y pueden ser judíos, o pueden ser protestantes, o pueden ser musulmanes o paganos, gente que no ha tenido ninguna relación con Dios. En cualquier caso, se trata de, por un lado, con los cristianos que no son católicos, lo que es el movimiento ecuménico, buscar la plena comunión, porque de alguna manera pertenecen ya a la Iglesia de Cristo, sobre todo cuando han recibido un bautismo válido. Y luego, pues el movimiento hacia otras religiones no busca la unión, sino anunciar a Cristo con un profundo respeto hacia las creencias de los demás. En relación con el movimiento ecuménico, hay que pensar que, en efecto, se trata de que la Iglesia tiene una herida grande con esas divisiones que han ocurrido a lo largo de la historia, de las cuales principalmente está la Iglesia ortodoxa y luego pues las diversas confesiones protestantes. No solo somos cristianos los católicos, sino todos los que han sido bautizados. Recuerda el Concilio Vaticano II, todos los que han sido bautizados, los que invocan al Dios Trino y confiesan a Jesucristo como Señor y Salvador. La labor ecuménica busca la unidad con todos los cristianos y especialmente después del Cisma de Oriente del año 1054, con los cristianos ortodoxos que profesan la misma fe, que tienen todos los sacramentos, etc. Con la Reforma de Occidente, a partir de Lutero, en el siglo XVI, la cuestión es un poco diferente porque algunas iglesias protestantes o confesiones protestantes no tienen todos los sacramentos o han perdido la sucesión apostólica, cosa que no ocurre con las iglesias ortodoxas. Pero se trata de eso, de buscar la unión, la unidad de todos los cristianos, de todos los que profesamos la misma fe
confesamos a Jesucristo como Señor y Salvador y creemos en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. A la hora de hablar de la Iglesia que fundó Cristo, una de las maneras más claras de decir después del Concilio Vaticano II es que la única Iglesia de Cristo subsiste en la Iglesia Católica. Es decir, todas las demás iglesias cristianas que se confiesan cristianas tienen muchas cosas de la verdad revelada por Cristo, de la salvación que ha traído Cristo, pero la Iglesia de Cristo subsiste en la Iglesia Católica, que es donde se encuentra esa sucesión apostólica, donde se encuentran todos los sacramentos, donde se tiene esa palabra de Dios. Ahí está realizada con plenitud. En las otras iglesias cristianas, de una manera parcial, en los cuales se encuentran elementos de verdad y de bondad. Y puede haber, como de hecho lo hay, una gran colaboración. La preocupación por la unidad de los cristianos no es algo accidental, añadido de los últimos tiempos, sino que es algo esencial y necesario que está en el mismo corazón de la Iglesia. No es un añadido, un adorno, sino que es algo que está ahí de manera esencial. Decía San Juan XXIII en el año 62, la Iglesia quiere mostrarse como una madre llena de amor, bondad y paciencia hacia sus hijos separados, hermanos separados. Es una expresión que ha hecho fortuna. Más adelante, San Pablo VI, 2 años más tarde, en pleno Concilio Ecuménico Vaticano II, decía: hay que buscar y encontrar los caminos por los que un día pueda realizarse plenamente la voluntad de Cristo, que todos sean uno para que el mundo crea. De hecho, todo el movimiento ecuménico está suscitado por el Espíritu Santo. Es más, otras comunidades cristianas que no son la Iglesia Católica pueden ayudarnos a renovar la propia Iglesia para que seamos más plenamente lo que debemos ser. No se trata solo de orientar a los demás, sino también aprender de ellos. Así, por ejemplo, en la Iglesia Ortodoxa encontramos una riqueza en el culto, en la tradición espiritual, que es imponente. Por eso no se trata solamente de darles algo, sino de hablar, dialogar, comunicarse mutuamente. Hablando ya de otras confesiones religiosas que no son la Iglesia o confesiones cristianas, la Iglesia de alguna manera también abraza a todas las demás religiosas y nada rechaza de lo que en ellas hay de verdadero y santo, dice el Concilio Vaticano II. De hecho, las tres religiones monoteístas están unidas entre sí por su origen común en la fe de Abraham, como recordábamos en una de las sesiones anteriores. Por eso es necesario superar dos extremos. Decir que los que no pertenecen visiblemente a la Iglesia no tienen salvación. Eso no se puede decir. Dios actúa de manera que no conocemos, pero que pueden llevar a esas personas a la salvación. Segundo, que sería el extremo opuesto, afirmar que todas las religiones tienen el mismo valor, de manera que Jesucristo no sería imprescindible para la salvación. Si quienes no pertenecen visiblemente a la Iglesia pueden salvar porque están, con palabras también de concilio y después en otro documento de la Santa Sede, están ordenados a pertenecer a la Iglesia. El Espíritu puede actuar en todas las religiones, en cada una pueden encontrarse huellas de verdad y de bondad, y a través de esas señales es como están ordenadas a la Iglesia Católica. No salvan por su propia virtud,
acercan a la salvación en cuanto están unidos de alguna manera a Jesucristo. Es el Espíritu de Cristo el que está actuando en esas religiones, de una manera misteriosa que no conocemos. Los cristianos nos unimos a Cristo por la fe y el bautismo, y al misterio de su cuerpo, que es la Iglesia, y a través de los demás sacramentos, y en concreto de la Eucaristía, es como esa identificación con Cristo se va haciendo cada día mayor. Quienes no han recibido la fe y el bautismo participan en el misterio de la Iglesia de un modo que solo Dios conoce. Estamos, repito, dentro del misterio de Dios que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Por eso, decía la Comisión Teológica Internacional, hablando del cristianismo y otras religiones, afirmar que todas las religiones son verdaderas equivale a declarar que todas son falsas. ¿Por qué? Pues porque, en efecto, Dios puede manifestarse de muchas maneras, pero solamente hay una manera por la cual Dios nos da la salvación. Lo propio de la fe cristiana consiste en que nos dice la verdad sobre Dios y la verdad sobre el hombre, y así es la religión verdadera. Hay una única verdad y una única iglesia, que es la Iglesia de Jesucristo. Así declara la Dominus Jesus, que viene a salir al paso de esa confusión sincretista en la que algunos habían caído. Hasta ahí lo que se refiere a las personas religiosas. Pero ahora podemos hablar también del diálogo con los no creyentes. En los primeros tiempos del cristianismo tenemos la tarea apostólica con los judíos y luego también con los paganos. Ahí, en efecto, incluimos a los indiferentes, a los agnósticos, a los ateos. Indiferentes son los que, pues les da lo mismo que haya Dios o que no haya Dios. Agnósticos son los que dicen que sí, que seguramente hay Dios, pero que no hay manera de conocerlo. Agnósticos no, posibilidad de conocer a Dios. Los ateos son los que niegan la existencia de Dios positivamente. Puede haber un ateísmo materialista, sistemático, como ha sido el comunismo, el marxismo, etc. Los paganos pues son aquellos que, sin rechazar totalmente la idea de Dios, pero toman como Dios las fuerzas de la naturaleza. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica: muchos de nuestros contemporáneos no perciben de ninguna manera esta unión íntima y vital con Dios o la rechazan explícitamente, que es la religión, hasta el punto que el ateísmo debe ser considerado entre los problemas más graves de esta época. Ateísmo que puede ser teórico o práctico. El teórico incluye sistemas especulativos sobre la no existencia de Dios, como nos referíamos antes al ateísmo marxista, y es propio de los últimos siglos en Occidente. El ateísmo práctico responde a la convicción atea: yo estoy convencido de que Dios no existe, y aunque no trato de hacer ninguna justificación teórica, excluyo toda referencia a la religión. El problema de Dios sencillamente no interesa preocuparse del porqué de la vida, del sentido de la existencia. Simplemente hay que disfrutar la vida, hay que disfrutar de la existencia sin preocuparse ni por qué estoy aquí ni para qué. ¿Cuáles son las causas de que pueda darse esa irreligiosidad cuando el corazón del hombre está hecho para amar a Dios? Bueno, la increencia no solo responde a motivos intelectuales, sino también a actitudes morales que llevan a ella y que se facilitan en el ambiente de nuestras sociedades materialistas, en la medida en que solo estamos pendientes de las cosas, de pasarlo bien, del disfrute, del hedonismo. Es muy fácil dejar a Dios en la esquina. Una civilización hedonista inclinada hacia el puramente sensual se embota y se ciega para lo espiritual. Por eso, San Pablo, en la carta a los romanos, de la que hablamos también en su día, recordando cómo
Todos los hombres pueden conocer a Dios por sus obras, decía. Desde la creación del mundo, las perfecciones invisibles de Dios, su poder y su divinidad se han hecho visibles a la inteligencia a través de las cosas creadas, de modo que son inexcusables los que niegan a Dios. Hay una culpabilidad moral. El ateísmo nunca es algo originario. Implica un cerrarse ante una verdad o ante un bien, ante alguna inquietud o un interrogante de la conciencia que Dios va creando a nuestro alrededor también a través de los sucesos del mundo. Decía el Concilio Vaticano II. Aquellos que voluntariamente tratan de alejar a Dios del propio corazón y de evitar los problemas religiosos, no siguiendo el imperativo de su conciencia, sin duda no carecen de culpa. La increencia, por lo tanto, es una opción existencial. Creo porque quiero creer y no creo porque no quiero creer. ¿Hasta qué punto uno es responsable de su increencia? A veces esa responsabilidad moral puede ser disminuida por las circunstancias de la vida de una persona, por las intenciones que hayan influido en su actitud. Por eso recuerda también el Catecismo que la génesis y difusión del ateísmo puede corresponder a los creyentes una parte no pequeña, en cuanto que por descuido en la educación para la fe, por una exposición falsificada de la doctrina, o también por los defectos de su vida religiosa, moral y social, puede decirse que han velado el verdadero rostro de Dios y de la religión más que revelado. Recoge así una afirmación del Concilio Vaticano II, que al mismo tiempo nos dice que el remedio para el ateísmo se ha de esperar tanto de la doctrina convenientemente expuesta como de la integridad de la vida de la Iglesia y de sus miembros. Es el ejemplo, el buen o el mal ejemplo, es muchas veces motivo de creencia o de negación de Dios o de increencia. ¿Cuántas personas hay que dicen: yo digo que Jesucristo sí, pero la Iglesia no? Pero no se entiende, porque la Iglesia no es más que Jesucristo hoy y ahora, pero o Dios sí, pero la Iglesia no. ¿Por qué? Pues porque no damos la talla, no damos el ejemplo que deberíamos dar. Al mismo tiempo, para que la cultura, las ciencias, las artes, la política, la economía, puedan de alguna manera reflejar a Dios, hay que tomar parte en todas esas actividades, la vida cultural, la vida política, la vida económica, social. Tenemos que caminar junto a todos en la construcción de la sociedad. Hay que profundizar en la verdad, buscarla en el diálogo con los demás, hay que estar dispuesto a aprender de ellos en muchas cosas. Los otros pueden ayudar realmente a un cristiano a ser mejor. Así entramos en lo que sería la esencia del diálogo religioso. Lo primero es que la verdad no se impone, sino por la fuerza de la misma verdad. Recuerda también el Concilio Vaticano II. No se trata de que haya unos argumentos o una tal, sino la misma verdad tiene ya una fuerza que lleva a que sea reconocida. Y luego, San Juan Pablo II, hablando del nuevo milenio en el que estamos, decía: el diálogo no puede basarse en la indiferencia religiosa. No da lo mismo una cosa que otra. No debemos temer que pueda construir una ofensa a la identidad del otro, lo que es anuncio gozoso de un don para todos y que se propone a todos con el máximo respeto a la libertad de cada uno. El don de la revelación del Dios amor, que tanto amó al mundo que le dio a su Hijo unigénito. Tenemos que saber hablar de lo que conocemos, de lo que vivimos. No se trata, por lo tanto, de escamotear las verdades o de esconderlas, sino de proponerlas
con apertura al diálogo de lo que los demás puedan decir o escuchar o aprender o que estén dispuestos en un momento determinado a asumir. Por tanto, yéndonos al resumen del catecismo, podemos recordar varios puntos básicos. Primero, que la Iglesia es una. Tiene un solo Señor, confiesa una sola fe, nace de un solo bautismo. No forma más que un solo cuerpo, vivificado por un solo espíritu, orientado a una única esperanza, a cuyo término se superarán todas las divisiones. Es decir, que todas las demás iglesias son verdaderas en la medida en que participan de esa iglesia que es una. La iglesia es católica, anuncia la totalidad de la fe, lleva en sí y administra la plenitud de los medios de salvación, es enviada a todos los pueblos, se dirige a todos los hombres, abarca todos los tiempos, es por su propia naturaleza misionera. No se trata, por lo tanto, de renunciar a nada de lo que ha recibido en plenitud. Y finalmente, la única Iglesia de Cristo, de la que confesamos el credo, que es una santa católica apostólica, subsiste en la Iglesia católica, gobernada por el sucesor de Pedro y por los obispos en comunión con él. Sin duda, fuera de su estructura visible puede encontrarse muchos elementos de santificación y de verdad. Y de lo que se trata es de, en diálogo con todas estas realidades, de tratar de llevar esa plenitud de la gracia, de la verdad y de la santidad. Terminamos de esta manera el ciclo de sesiones sobre teología fundamental y agradezco mucho la atención que podéis haber prestado y también las preguntas que hagáis porque sirven para reorganizar y ordenar mejor las clases.